Bienvenidos amigos, amigas, espero que estéis muy bien, enamorados, sin enamorar, como dé la gana, que es como hay que estar. Unos hielitos, ahí, unos hielitos. ¿Y qué nos vamos a hacer? Echar los hielos y no, yo me pongo a hacer mis cositas como si estuviera solo. Bueno, ahora mismo sí estoy solo, la verdad, joder. ¿Qué no vamos a hacer? El cóctel, el mordisco. Ya veréis, a ver si os gusta. Nos lleva jugo de piña, 1 onza de jugo de piña, 30 mililitros, jugo de piña, por ahí. Un jarabe de azúcar nos lleva media oncita, 15 mililitros de jarabe de azúcar, 15. Un vermú blanco nos lleva 1 onza de vermú blanco, 30 mililitros, por ahí. Un chartreuse amarillo, es un licor, ¿vale? Si os cuesta encontrarlo o pues lo podéis cambiar por algún licorcito de hierbas dulce, ¿vale? Y lo cambiáis por este y ya está. Un chartreuse amarillo nos lleva media onza, 15 mililitros. Digo amarillo porque hay uno que es verde, ¿eh? Este es el amarillo, ¿vale? Ya lo veremos en algunos vídeos. Cuando haga otro tutorial de este tipo de licores, pues ya lo vemos. 11,5 de gin, de ginebra, 45 mililitros. 11,5, 45 mililitros de gin, ginebra. Ahí mirar, ¿eh? Ahí, muy sencillito, ¿vale? Y muy rico. Una copita de cóctel, como queráis vosotros, de este tipo Pompadour. Este es cortito, pero muy rico. Para una ocasión especial, ¡buah! Ahí, mirad qué cosita más bonita. Y una cerecita, por ejemplo, le voy a poner, ¿vale? Ahí, una cerecita. Mirad, qué sencillito, a veces lo sencillo es lo más rico y lo más bonito. Muy bonito. Cóctel, el mordisco. Ahora nos vamos con el corazón amargo. Espero que os guste. Venga, ya veréis. Mirad, en el vaso de la coctelera, una ramita de romero de unos 4 centímetros, ¿vale? Más o menos. Venga, ¿y qué hacemos? A ver, espera, me voy a poner de este lado. ¿Vale? Soltáis las hojillas. Ahí. 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 Y ahí. ¿De acuerdo? Pelamos el cacharrín este y le quitamos las hojitas. Más cositas nos lleva. De jarabe de azúcar, media onza, que son 15 mililitros de jarabe de azúcar. Cómo huele el romero. Huele de maravilla, ¿eh? Mortero, aplastáis un poco las hojillas, ahí. Nada, un poquito, ¿eh? Enseguida nos va a dar el saborcillo. Ahí. Ya está, con esto ya no vale. Esto fuera, venga, ahora sí, hielitos. Por ahí. Más cositas. Nos lleva de vodka. No, vamos a empezar. Granadina. Nos lleva media onza. Granadina, media oncita. 15 mililitros. Luego nos vamos a ir con un jugo de naranja. Nos lleva 1 onza de jugo de naranja. 30 mililitros. Luego nos vamos con un jugo de maracuyá. Nos lleva 1 onza. 30 mililitros. ¿Vale? Este es el maracuyá, ¿eh? Ahí, este es el maracuyá que le he echado 1 onza y el jugo de naranja que le he echado 1 onza. ¿De acuerdo? Es que joder, por el color los he cambiado. Media onza, Campari, 15 mililitros
Y de vodka nos lleva 2 onzas. 60 mililitros. 2 oncitas. Ahí. Y ahí. 2 oncitas de vodka. Hacemos un agitado. Y un vaso bajo. Vamos a echarle un par de hielitos. A ver, portaros bien, hielitos, portaros bien. Ahí, 1 y 2 hielitos. Echamos la mezcla. Mirad, qué color más bonito y espectacular. Bonito, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! Ahí, y lo decoramos con una morita por ahí. Mirad, ahí le queda muy guapetón. Pues ahí tenéis el corazón amargo. Ahora vamos con la receta del cóctel chamán, ¿vale? Venga, vamos. ¿Qué vamos a echarle? 5 moras. Al cóctel chamán, 5 moras, ¿vale? Voy a echar ahí 5 moritas. Muy facilito este, muy rico también. ¿Qué nos lleva? De jugo de lima nos lleva 3 onzas, 3 cuartos de onza, que son 22 mililitros de jugo de lima. 3 cuartos de onza. Jarabe de azúcar, media oncita. 15 mililitros de jarabe de azúcar, media onza. Ahí. Mortero. Aplastáis las moritas. Que esto se deshace, pero vamos, rapidísimo. Ahí. Qué color tiene las moras, ¿eh? Es un color precioso, me encanta. Espera, que me he manchado aquí. Un poquito, mirar, me ha caído ahí un poquito de... Don barman, don reggaetón limpio es el barman más limpio de internet. Siempre hay que buscar una excusa para cantar. Y es lo que estoy haciendo, buscando una excusa para cantar. Angostura. 2 golpecitos de angostura. Ya haremos un vídeo tutorial de las angosturas. Lo tenéis para hacer casero y si no, bueno, pues esta es la más conocida, ¿vale? 2 golpes. 1, 2. Ya está. Con la angostura no os paséis mucho porque si no le puede matar un cóctel, ¿eh? Pisco. Vamos a echarle 2 oncitas de pisco. 1 y 2, 60 mililitros de pisco. Ahí. Un agitado. Los hielos, que no se los hemos echado. ¿Dónde vas, barman inglés? ¿Que no le has echado hielito, macho? ¡Buah, buah! ¡Qué tosta tienes! ¡Qué tosta tienes, colega! Venga, anda, dale caña y ponte las pilas. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Que no has desayunado o qué? ¿Eh? ¿Estás tontorrón? Estoy un poquito empanado hoy. Venga, vamos a quitar esto. Vamos. Ya un coladorcito. Vamos a coger la copita. Una copa bien fría, bien fría. Venga, colador. Echamos la mezclita. Mirad qué coctelito más sencillito y más rico. Ahí. Venga, vamos a darle el último golpe. ¡Buah! ¡Buah! Espectacular. ¡Buah! Mirad qué cosita, ¿eh? En un momento. Rico, rico, rico. Y vamos a decorarlo con unas frambuesas. Mirad, no me digáis.
precioso, ¿eh? Precioso. Chamán. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices. ¡Chao!